Les pido que tengan su palabra. El mensaje de hoy no creo que lo podamos terminar el día de hoy. Va a tener que ser en partes, porque vamos a estar viendo algunas cosas que son muy profundas en la palabra. Y no deseo que nadie se pueda quedar con dudas o que algo quede fuera de lugar. Mi deseo es que podamos internarnos y de verdad descubrir cuál es el propósito de Dios con la palabra que Él nos quiere dar en este día. Así que les pido que cada uno tenga su Biblia al frente. Hoy, como pueden ver, no tenemos proyección, no vamos a poder proyectar los versículos. Entonces es muy necesario que usted tenga su Biblia al frente y que a la vez también tenga dónde anotar. Me interesa que puedan ir anotando, que puedan ir llevando notas por si hay algo en algún momento que se escapa o bueno, como son de varios días también, así pueden llevarle el hilo. Ok. Vamos a la introducción de este mensaje. El sueño de Dios con la iglesia no se limita ni se limitaba a la idea que hoy en día muchas veces tenemos de lo que es la iglesia. En la mente de Cristo, la iglesia no solamente era un lugar donde la gente se reunía a cantar, no era solamente un lugar donde la gente se reunía a estudiar la palabra, no era solamente un lugar donde la gente se reunía a escuchar prédicas o a tener tiempos de oración. La iglesia, el deseo de Dios con su iglesia era más que esto. Es más, en el momento en el que Cristo fundó su iglesia, ya este lugar donde se hacía todo esto ya existía. En el momento en el que Cristo decide fundar su iglesia y le da la misión a sus discípulos de ir por el mundo y anunciar el evangelio y dejar fundada su iglesia, desde ese momento en el que Él dio la gran comisión, ya existía el concepto de tener un lugar donde los creyentes se reunieran, donde la gente pudiera ir y pudiera orar, donde la gente pudiera ir y entender la palabra de Dios. Este lugar tenía un nombre bien interesante que usted lo ha leído múltiples veces si usted es un fiel estudiante de la palabra, y es la sinagoga. La sinagoga era un lugar y era el lugar donde los judíos se dedicaban e iban y estudiaban la palabra. Se reunían una vez también a la semana, todo el mundo tenía que ir fijo a la sinagoga, eso era parte de su cultura y ellos tenían que ir, tenían un tiempo para orar, tenían un tiempo donde se estudiaba la palabra, tenían un tiempo donde cantaban. Es más, yo quiero que usted sepa, la sinagoga se dio a los predicadores que nunca se lo ha dado todavía hasta el sol de hoy la iglesia. Por el altar de la sinagoga pasó el mismo Jesús predicando. La palabra nos enseña a lo largo del ministerio de Cristo que Jesús múltiples veces fue a la misma sinagoga a predicar el evangelio. En otras ocasiones, es más, desde pequeño vemos como Él en un momento, vemos que se escapa, nos cuenta la palabra. ¿Y dónde Él estaba? Estaba en la sinagoga, estaba en el templo, estaba en la casa de su padre. Le respondió a sus padres cuando le llamaron la atención sobre eso. Y fíjense cómo constantemente, es más, la sinagoga es tan tal que se pudo dar el gusto de tener a Cristo enseñando en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Y vemos cómo constantemente la palabra nos indica que Él iba y debatía y la gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba. Es decir, y no se queda ahí. También vemos más adelante que Pedro predica en la sinagoga. Juan llega a predicar en la sinagoga, el apóstol Pablo predica en diferentes sinagogas en todos sus ministerios, y en todos estos lugares se repetía la idea, se repetía el escenario donde había gente que se reunía una vez a la semana y cantaba, estudiaba la Biblia y predicaba. Y aunque esto existía, yo vuelvo y te digo que aún así Cristo decidió fundar su iglesia. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿se estaba haciendo competencia a Cristo? ¿Quiso Él hacer como hacen los que tienen colmados? ¿Que se puso Él mismo una competencia? ¿Él le puso la competencia a la sinagoga con su iglesia? Yo no lo creo y yo sé que usted tampoco lo cree. El propósito
de Cristo cuando Él fundó su iglesia era más profundo que eso. Y el propósito de este mensaje en este día es que podamos responder a la interrogante: ¿por qué fundó Cristo la iglesia? Porque si ya sabemos que el concepto que muchas veces hemos manejado, el concepto que la sociedad hoy en día maneja de lo que es la iglesia, y es muy similar a lo que era la sinagoga, porque Cristo la fundó. Lo importante de poder ver a la luz de la palabra cuál era el propósito de la iglesia, es que cuando nos damos cuenta de ese porqué, de por qué Cristo fundó la iglesia, podemos darnos cuenta y podemos hacer la comparación de que hoy en día, ¿qué somos? ¿Somos un reflejo de la sinagoga o somos un reflejo de la iglesia de Cristo? Y es muy importante que seamos sinceros. Recuerde que a la hora de hablar de iglesia no te estoy hablando de estas 4 paredes. No te estoy hablando de una denominación. Te estoy hablando que cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces la gran pregunta que quiero hacerte nuevamente: a la hora de analizar mi vida, a la hora de analizar tu vida, a la hora de analizar tu grupo, tu célula, tu congregación, lo que los identifica, lo que ustedes hacen, lo que hacemos, ¿es un reflejo de lo que era la sinagoga o era un reflejo de lo que es la iglesia de Cristo? Vamos a la palabra. Colosenses capítulo 1 será el texto fundamental de este mensaje. Vamos a estar leyendo desde el verso 15 hasta el verso 23. Acompáñeme por favor, repito, Colosenses capítulo 1, desde el verso 15 hasta el verso 23. Amén. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Dios añada bendición a su palabra. El primer punto que vamos a ver de este mensaje es la cabeza y el cuerpo. La cabeza y el cuerpo. Al definir la idea o el principio bíblico de que Cristo es la cabeza de la iglesia, normalmente estas definiciones que damos o estas definiciones que hemos escuchado múltiples veces se limitan al concepto de autoridad. Inclusive, cuando en otro capítulo el mismo Pablo habla sobre el tema, sobre que Cristo es la cabeza de la iglesia, y hace referencia a cómo la iglesia debe de estar sometida a Cristo. Habla de que cómo la iglesia debe de ser obediente a Cristo. Y normalmente a la hora de analizar esta idea de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que está a lo largo de la palabra, a veces cometemos el error de que solamente lo limitamos al concepto de autoridad, sin darnos cuenta que hay una idea todavía más profunda a la hora de analizar de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es lo que le da sentido y propósito a la iglesia. Permítame explicarle. Muchas veces pasamos por alto que cuando se habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, esto también se refiere a la relación, a lo que conecta la cabeza con el cuerpo.
Hay algo que conecta toda la cabeza con el cuerpo. Y esto no podemos pasarlo por alto a la hora de interpretar de qué manera Cristo es nuestra cabeza. A través de la mente, que está en el cerebro, que está en la cabeza, pasan un sinnúmero de cosas que todavía definen muchísimo mejor cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el lugar de la iglesia y cómo la iglesia debe de moverse. Ahora mismo usted ve que yo estoy moviendo mis manos, pero mis manos no se están moviendo porque ellas quieren. Mis manos se están moviendo porque mi mente las dirige a moverse. El que es cocinero, que se prepara y que cocina un gran almuerzo, utiliza su cuerpo, pero todo lo que hace ese cuerpo es dirigido por la relación que hay entre el cuerpo, los brazos y la cabeza. Y esto lo da la mente, porque la mente es la que dirige. Una iglesia que tiene a Cristo como su cabeza es una iglesia que tiene la mente de Cristo. No solamente que tiene a Cristo como su autoridad, que esto es muy importante, pero es una iglesia que también tiene su mente, piensa, interpreta, reacciona como Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La mente, número uno, en lo que al lenguaje de los seres humanos se refiere, la mente, número uno, nos da identidad. La iglesia que tiene la mente de Cristo es una iglesia que tiene la identidad de Cristo. Quizás usted dice, no, pero yo puedo identificar a las personas como ellas se ven. Yo identifico quién es fulano o quién es el otro por cómo él o ella se ve, por la parte exterior. Y yo te respondo, eso no es así. Fíjate que la identidad en el ser humano no es dada por el cuerpo. Hay gente que hoy en día se ve a un espejo y aún así en su mente, en su corazón, no saben quiénes son. Saben que quizás su color es blanco, es moreno, se ve indiecito, pero en su mente, en su corazón hay un vacío porque carecen de identidad. Gente que se comporta de cierta manera, que se viste de cierta manera, pero su vida no tiene un significado. Y este significado, ese vacío, esa necesidad, ¿dónde está? Por dentro, en la mente, en el corazón. Óigame, hay gente que tiene un documento de identidad, ya sea cédula, ya sea cédula, ya sea pasaporte. Tienen un documento de identidad que dice su nombre, que dice quiénes son sus padres, que dicen de dónde viene, que dice su tipo de sangre. Pero aún así, gente que tiene este documento que dice quiénes son, aún así viven una vida en la que sienten que no le pertenecen absolutamente a nadie. Y aunque su cédula dice que su apellido es que el apellido de su padre fulano y el de su madre fulano, aún así se sienten que no le pertenecen a nadie. Y esto es porque en su mente, en su corazón no tienen una identidad. Tener identidad te deja saber quién eres. Tener identidad te deja saber a quién le perteneces. Tener identidad te deja saber de dónde vienes y tener identidad te deja saber a dónde vas. A la hora que una iglesia es definida por lo que la palabra de Dios dice, cuando una iglesia entiende lo que Dios dice de cada uno de nosotros, cuando la iglesia entiende eso, sabe quién es, porque la palabra dice que nosotros somos hijos de Dios. El que tiene una identidad en el Padre, el que sabe quién es, sabe a quién le pertenece, porque enseña la palabra también que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, tenemos pertenencia. El que tiene identidad sabe de dónde viene. En Cristo Jesús, porque dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, somos linaje escogido, no un linaje que vino de cualquier lugar, es un linaje que ha sido separado porque el Señor nos ha dado una nueva vida que proviene de Él mismo, nos ha cambiado el linaje, nos ha dado un nuevo nombre, nos ha dado un nuevo apellido. Eso lo sabe, eso lo vive todo aquel que tiene su identidad clara de quién es el Señor. Pero algo que también tiene claro
el que tiene identidad es a dónde va. Es a dónde va. El que tiene identidad sabe a dónde va. Sabe cuál es su herencia. Fíjese, el que ha recibido una herencia, el que tiene padres que le van a dejar muchísimas cosas, sabe que tiene una herencia. Sabe lo que tiene. Sabe que hay algo que lo espera. Y la palabra del Señor dice que Cristo, cuando se fue, le dijo: yo me voy, pero voy a ir a preparar moradas celestiales. Nosotros tenemos una herencia, una esperanza, y esta es la parte sumamente importante de una iglesia que tiene una identidad definida en Cristo Jesús. Cuando la palabra me habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, nos está dejando saber que la iglesia, la identidad de la iglesia no se la va a dar el pastor que esté. La identidad de la iglesia no se la da la denominación. La identidad de la iglesia no se la da la junta administrativa ni la junta oficial. La identidad de la iglesia se la da Cristo. Y punto. O sea, hoy en día tenemos 1000 denominaciones donde cada persona quiere vivir, quiere exponer el evangelio como quiere. Y todo eso es porque a la gente se le ha olvidado que el dueño de la iglesia, que la cabeza de la iglesia es la palabra. Ella es la que manda. Pongamos atención en el texto. Vamos a ponerle atención al texto. Primera de Colosenses capítulo 1, verso 15. Observe que en los primeros 3 versos del capítulo 1, desde el verso 15 hasta el verso 17, Pablo se da la tarea de explicarles quién es Cristo en función de su relación con Dios y en función a todo lo creado. Si usted lee con detenimiento, si usted lee con cuidado, usted se va a dar cuenta, usted se va a fijar que en estos 3 versículos, Jesús está tratando de que la iglesia de los colosenses entiendan quién es Cristo en función de su relación con Dios. Póngame mucha atención acá. Dixon, por favor, súbeme este aire. Usted se va a dar cuenta que el propósito de Cristo es que ellos puedan entender quién es Cristo en función de su relación con el Padre y en función de su relación con todo lo creado. Desde el verso 18, sígame con cuidado, por favor. Desde el verso 18 hasta el verso 20, Pablo se da la misma tarea de explicarles quién es Cristo en función de la iglesia. Por eso usted se encuentra que él comienza diciéndole en el verso 18, él es la cabeza de la iglesia. En esta ocasión estamos viendo cómo Pablo lo está explicando y él va como desde lo más general a lo puntual. Nótese, y quiero llamar tu atención aquí, nótese que él no está explicando quién es Cristo en función de su relación con el mundo. Él no está explicando quién es Cristo por lo menos en esta porción, el apóstol no está explicando quién es Cristo en función del mundo, no. Él lo está explicando puntualmente en función de su iglesia, en función de los que han creído, en función de los que le pertenecen a él. Y aquí tenemos que tener muy claro que el Señor Dios hace una gran diferencia entre el que es creyente y el que no cree. El que no es creyente no le toca la herencia ni las bendiciones que le tocan al creyente. Por eso Dios y por eso el Espíritu Santo inspira aquí a Pablo que para que a la hora de expresar, a la hora de presentar a Cristo en función de su relación con la iglesia, él aclara, él es la cabeza de la iglesia, él no es la cabeza del mundo, él es la cabeza de la iglesia. Observe esto, Juan 3, 17 y 18. Dice la palabra, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Cristo a condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escúchalo aquí, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. El que cree y el que no cree.
¿Quién estaba condenado antes de Dios enviar a Cristo aquí en la tierra? Todo el mundo. Todos estábamos bajo condenación. Dios, por su amor, envía a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados, a salvar al hombre. Y cuando lo envía, Él hace una arca de salvación. Él envía a Cristo como el arca de salvación para todo el que se monte pueda salir de esa condenación. Entonces, lo que la palabra nos está explicando en estos textos no es que Cristo vino a condenarlo a la gente, no es que Cristo te condena a ti por no ser creyente. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que ya si tú no crees, ya tú estás condenado. Y Cristo vino a rescatarte. Pero si tú no recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú estás condenado. No porque Cristo te condene, es que ya estás condenado. Quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Va a parecer algo personal, pero usted sabe que no. Vamos a hablar de los exámenes. Yo sé que todo el mundo ha tenido una experiencia con algún examen alguna vez en el que usted le fue muy mal. Bueno, hay un muchacho que tuvo un examen un día en el cual el profesor dijo que el examen valía 20 puntos. Y aquí en este examen todo el mundo va preparado, todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está bien. El que relaja y cosas está relajando, el que estudia está estudiando, el que tiene la presión ahora mismo está ahí tratando de ver cómo va a resolver. Pero resulta, viene el caso y acontece que el maestro viene y da el examen. Hubo un joven que tomó el examen, cogió el examen. Pero cuando lo tomó estaba seguro de que le había ido bien. Resulta, viene el caso y acontece que cuando el profesor entrega los exámenes corregidos ya, y este joven o esta joven recibe su examen, la puntuación que ve que tiene son 0.5 de 20. 0.5 de 20. No es solamente, esto es un número random, no vayan a creer que... exacto, y cuando viene a ver hasta el nombre lo puso mal. Pero no crean que esto es algo real, esto es algo de la mente. Y cuando saca este 0.5 de 20, hay gran dolor en el corazón del joven. Hay gran dolor, hay gran tribulación. Pero lo que se hace después de tomar un examen en el que uno se achicharra y le va mal, esto quizá no es por experiencia, es que uno comienza a preguntarle a los que están alrededor cómo te fue. Cuando tú le preguntas, normalmente cuando uno es el que se quema, uno no les va directamente a donde los que siempre están estudiando. Uno normalmente va tratando de buscar la vuelta con los que, bueno, con los que también están como siempre en chelcha. ¿Y cómo te fue? Cuando el joven comienza a escuchar que a los que están en su alrededor hubo otro que sacó 0.7, hay cierto gozo que comienza a despertarse en el corazón del que sacó los 0.5. Pero cuando tú sigues preguntando y cuando este joven sigue preguntando y escucha que los demás del otro lado del curso sacaron 2, 3.5, ya el gozo, la vida está volviendo al corazón de este muchacho. Ya hay una alegría, porque hay una idea de que si nos fue a todos mal, el responsable es el maestro. Si nos fue a todos mal, nosotros no somos culpables. Quizá el maestro no dio tiempo para estudiar, quizá el maestro dio temas de otra clase, quizás es culpa del maestro. Si todos nos quemamos. Pero el problema es que cuando uno termina de preguntar hacia los lados y uno comienza a preguntarle a la gente que está adelante, tiene un perfil que normalmente los que se sientan adelante son los cerebritos. Tú te encuentras con uno que sale de un momento para otro, que le echa agua a la fiesta y dice, yo saqué 18. Ya desde que sale un 18 hay problemas. Ya hay corazones rotos, pero hay una esperanza y dice alguien quizá, no, eso fue que sacó un chivo. Pero resulta que hay otro que saca 19. Van subiendo los puntos. Y en lo que van subiendo los puntos y van llegando a 20 y tú comienzas a escuchar que sacó 20, que sacó 19.5. Ya el 0.5 tuyo te está mirando.
Porque si los que estaban en el mismo curso que tú, que estaban en las mismas condiciones que tú, sacaron buena calificación y aprobaron el examen, ya yo no le pude echar la culpa al maestro. Ya yo no puedo decir que el maestro dio un examen difícil. El problema fue mío, ya sea de que me asusté en el examen, ya sea de que no me preparé. La responsabilidad es automáticamente suya. Usted no puede ir a reclamar que yo saqué 0 puntos. No, porque hubo gente que lo pasó. Con Cristo pasa lo mismo, señores. No es que Cristo vino a condenar a nadie, es que Cristo en el examen que le tocaba, Él le cumplió al Señor. Y eso hace que todos los que están alrededor sean condenados. Así que a través de Cristo, a través de Él, a través de cómo Él ha dado la salvación y se ha hecho salvación y nos ha llamado, Él abre las puertas para que tú también te salves. Si tú no te quieres salvar, quédate con tu 0.5. Pero después tú no puedes decir que Cristo me condenó, porque no es así. Ya tú estabas condenado por tu propia calificación, por tu propio mérito. Fíjese lo que dice también segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 5 al 10. Aquí el apóstol les está escribiendo a los tesalonicenses desde el verso 5 hasta el 10. Y en esta ocasión también hace una gran diferencia entre su iglesia, entre los que son creyentes y los que no son creyentes. Fíjense que dice la palabra. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios, oiga esto, pagar con tribulación a los que han atribulado. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios hace una diferencia clara, puntual, entre el que cree y entre aquel que no cree. El que cree es la iglesia de Cristo. El que cree es adoptado como su iglesia. El que cree es adoptado como el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo de iglesia, vuelvo y te repito, no te estoy hablando de denominación. De la Iglesia Metodista Libre Dominicana, gloria a Dios, van a haber muchos santos, muchos salvos, pero también van a haber personas que si no se arrepienten se van a ir al infierno. De la Iglesia Católica van a haber muchos que calladitos también son de la Iglesia de Cristo. Van a haber quizás muchos que se pierdan, pero también van a haber muchas sorpresas. De los bautistas lo mismo, de los pentecostales lo mismo. Cristo no va a llamar aquel día por denominación. Cristo solamente hace 2 llamados. El llamado del que es su iglesia y el llamado del que no es su iglesia. A uno los llamará para salvación, a otros serán llamados para condenación. ¿Cuál es tu cabeza? Vamos a volver a Colosenses. Volvamos a Colosenses. Aleluya. Al analizar la estructura en la que Pablo desarrolla la identidad de Cristo en esta porción, nos damos cuenta de que su propósito, y esto podrá parecer un poco redundante, pero nos damos cuenta de que su propósito era que la iglesia de los colosenses entendiera la relación entre la cabeza y el cuerpo, teniendo como la cabeza a Cristo y teniendo como el cuerpo a la iglesia. Ahora vamos a ver puntualmente. Fíjese el verso 15, esto es poderoso lo que hay aquí. El verso 15 comienza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Wow. Esta es una revelación poderosísima que el apóstol Pablo está recibiendo y está dando de parte de Dios. Fíjese qué declaración. Él es la imagen del Dios invisible. Lo primero
que el apóstol Pablo quiere que la iglesia de los colosenses se entienda a la hora de presentarle a Cristo como su cabeza. Lo primero que ellos necesitan entender es que Cristo es la imagen del Dios invisible. No le dice, Cristo es el Hijo de Dios. No le dice lo que decían los profetas de Cristo. Lo primero que él quiere que a él le quede claro al cuerpo es que ese que es su cabeza es la imagen del Dios invisible. Esto es muy importante. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1 verso 26, nos encontramos con la escena donde Dios se habla a sí mismo, Elohim se habla a sí mismo, y él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y fíjese, desde el principio de la creación, el propósito de Dios, la primera cosa que Dios tomó en cuenta a la hora de diseñar al hombre, no fue que el hombre tuviera goma, no fue que el hombre tuviera cabello, no fue que el hombre tuviera brazos, no fue que el hombre tuviera pies. Lo primero que Dios tomó en cuenta, la primera línea que dibujó de ese diseño, es que el hombre fuera a su imagen. A su imagen. Él se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando hablamos aquí, cuando vemos lo que la palabra se refiere al hablar de su imagen, la imagen de Dios era lo que iba a separar al hombre de todo lo creado. Hoy en día hay muchas teorías sobre la evolución, sobre de que si el mono vino del hombre, el hombre vino del mono porque el mono tiene brazo y pie como el hombre. Pero es que la palabra, la imagen de la que Dios se está refiriendo no tiene absolutamente nada que ver con eso. La palabra nos enseña que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no tiene carne y hueso. Las veces que Dios se ha presentado en la tierra es por lo que en la palabra se presenta. En teología se utiliza como un antropomorfismo. Dios se hizo carne. El mismo Cristo, que a esto no es una figura, porque el antropomorfismo se utiliza para hacer figuras de Dios. Normalmente se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo viene, fíjese que la palabra dice del mismo Cristo, y Dios se hizo carne. Entonces, si la palabra me enseña que Cristo, Dios se hizo hombre, es porque Él no es hombre. Entonces, cuando la palabra me está hablando de Génesis capítulo 1, verso 26, que Dios se habló a sí mismo y digo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, no se está refiriendo de que el hombre tiene manos porque Dios tiene manos. El hombre tiene pie porque Dios tiene pie. No se está refiriendo a eso. El sentido común nos lo deja saber porque Dios es espíritu. La imagen de Dios tiene que ver con esta característica espiritual de nuestro diseño original, que nos identificaba con Dios, nos conectaba con Dios y nos hacía uno con Dios. Fíjese que cuando seguimos avanzando en el texto que leímos de Colosenses, usted va a encontrar varias veces una palabra que se repite muchas veces: para reconciliar, para reconciliar, para reconciliar. Pero ¿cuál es el propósito de esta reconciliación? Que el hombre se pudiera nuevamente reconciliar a lo que Dios tenía en su diseño original. Es decir, el deseo de Dios desde que el hombre cayó, el plan de Dios desde que el hombre cayó, era que el hombre pudiera volver y tener la relación que Dios desde un principio soñó. Y lo primero que hace cuando envía a Cristo, es que Él manda su viva imagen para ser nuestra cabeza. Él envía su viva imagen para ser nuestra cabeza, para que la iglesia nuevamente tenga su imagen. Cristo es la cabeza de la iglesia y eso es lo que nos da sentido. Esta imagen sabemos que fue distorsionada. Esta imagen original se perdió a causa del pecado, pero Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha hecho uno con Él y Él es la imagen de Dios. Al tú ser uno con Cristo, eso hace que la imagen de Dios vuelva y tenga propósito, tenga vida en ti. Entonces por eso es que el Espíritu Santo hace su obra. Por eso es que nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo ahora, cuando Cristo ha hecho su obra, nos ha reconciliado, nos ha redimido y entonces puede morar y tener comunión con nosotros. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Se hizo invisible se hizo visible para poder restaurar todo aquello que se había perdido. Esto es lo primero. Pablo le dice, miren, lo primero es que Cristo es la imagen. Pero lo segundo es que es el primogénito de toda la creación. Y estos son de los textos que uno lo lee rápido y uno entiende, uno cree que uno entiende qué es lo que está diciendo el texto. Pero esta frase de que Él es el primogénito de toda la creación, no es que es el primogénito entre tú y yo. No es que es el primogénito entre los muertos, porque más adelante vamos a ver que Pablo explica esto. Esto se está refiriendo a que todo lo que ha sido creado, Cristo fue el primero, Cristo fue lo primero. Y no es que fue el primero creado, no es esto. Porque el concepto mismo de la creación incluye tiempo, incluye espacio, incluye materia. Entonces el tiempo, escúchame bien, el tiempo fue creado. Génesis 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El principio fue creado. Entonces el tratar de analizar a Cristo en función de que Él fue el primero que Dios creó no es posible, porque en ese tiempo Cristo, en ese tiempo no le aplicaba a Cristo, porque Cristo es eterno. Entonces cuando la palabra nos está diciendo aquí es el primogénito de toda la creación, nos está diciendo que toda la creación partió de Él, toda la creación está sometida a Él. Es que en aquel entonces los primogénitos eran los que heredaban, los primogénitos eran los que dirigían, los primogénitos eran los que se encargaban de llevar las empresas. Y lo que Pablo les está diciendo es que Cristo era al cual todo le estaba sometido. Fíjese cómo lo descifra en el verso 16, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El tiempo en sí mismo fue creado en Cristo. Todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visible e invisible, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mucha gente se sorprende de que Cristo andaba aquí en la tierra, de que Cristo andaba caminando y Él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. La gente se sorprende y se atreve a decir que no cree, porque le hablan de que Jesús resucitó a Lázaro por 4 días. La gente se sorprende cuando lee la palabra de que Cristo hizo que la tormenta se detuviera. Pero el que se sorprende es todo aquel que no entiende y no ha conocido quién es Cristo. Porque todo lo que ha sido creado, todo lo que hay en la tierra, por el principio de autoridad está sometido a Cristo. Todo. Y esa misma autoridad que tiene la cabeza de la iglesia, ¿sabe quién la tiene también? El cuerpo de la iglesia. Esa misma autoridad que tiene la cabeza de la iglesia, la tiene el cuerpo. Pablo lo que les está dejando saber desde un principio a la iglesia en Colosas es que no es cualquiera que ustedes tienen de cabeza. Nuestra cabeza, que es Cristo, todas las cosas le están sometidas, todo está bajo sus pies, todo le pertenece, todo fue creado por Él. Entonces cuando decimos que no hay nada imposible para Dios, no es tirando numerito a ver si Dios quiere o no quiere, o Satanás cede, o el demonio viene o se va. Es que hay una autoridad porque todo ha sido delegado. Iglesia, quiero que tengan claro, en el momento en el que nosotros estamos siendo el cuerpo de Cristo en función de lo que Él había definido que era su cuerpo, en esa misma función hay una autoridad que nosotros podemos utilizar porque estamos haciendo la obra de la cabeza. Por eso nos encontramos que Jesús dice tantas veces: pidan y pidan y pidan. No dice que pidamos en toda la forma posible. Inclusive le dice a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le pudieran decir a una montaña: muévete, y se tiene que mover. ¿Qué les está diciendo?
El poder que los acompaña, es tan grande que aún una montaña, aún lo imposible, naturalmente hablando, tiene que ser posible si ustedes lo piden con fe, según mi propósito. Eso, iglesia, está disponible. Y si hoy en día no estamos viviendo eso, hay que venir a la palabra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No es que hoy en día Dios ha visto cómo la maldad se ha multiplicado y ha dicho, bueno, ya no voy a darle mi poder, ya le voy a quitar la autoridad. Dios no le ha quitado autoridad a su iglesia. Dios está esperando que la iglesia vuelva a su diseño, que la iglesia vuelva a lo que Él ha dado como su reflejo en la palabra. Todas esas bendiciones siguen estando disponibles para la iglesia del Señor. Toda esa autoridad sigue estando dada por Dios y está esperando que la iglesia se apropie de esto. Lo segundo que Pablo quiere es que esta autoridad a ellos les quede claro. Lo segundo que Pablo necesita en esta explicación es que a la iglesia le quede claro el carácter material de Cristo. El carácter material de que todo responde a Cristo. El carácter espiritual de que todo responde a Cristo. Es que cuando hay una palabra a un endemoniado, cuando hay una palabra de un enfermo que parte de una iglesia que conoce su identidad de Dios, a esa palabra viene con el poder. No es que hay que hacer mucha vuelta, no hay que brincar. Fíjense que la oración en la que Jesús hace para levantar a Lázaro, Jesús lo dice claro: Padre, yo estoy orando para que estos crean. Él no brinca mucho, él solamente da una palabra y le dice a Lázaro: sal fuera. Hoy en día, para mandar a que un muerto se levante, habría que llenar el estadio Quisqueya y hacer mis cosas y hacer 1000 tiempos de oración, 1000 tiempos de ayuno, porque vamos a levantar un muerto. Pero Cristo va con el poder de su palabra y le dice: Lázaro, sal fuera. Quizá usted dice: Juan, te estás pasando, me estás hablando de Cristo. Pero estamos viendo más adelante que Pedro sanaba con su sombra. Seguimos viendo más adelante que Pablo sanaba, que Pablo también levantó muertos, que este muchacho Eutico está oyendo el culto, se duerme, se cae de la ventana, se muere, y ahí mismo en el culto Pablo va, ora por él y lo levanta. ¿Dónde está el poder, iglesia? ¿Qué ha pasado? El poder sigue estando en el mismo lugar, esperando que nosotros volvamos al diseño de Dios, que volvamos a su estructura y soltemos todo lo que hemos ido adoptando, que no honra y que no responde al diseño de Dios. Lo segundo, y ya por último, que Pablo quiere dejarles claro a esta iglesia, y lo dice claro el verso 18, es que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Señores, entendamos esto. La cabeza de la iglesia es aquel que es la imagen del Dios invisible. La cabeza de la iglesia es aquel por el cual han sido creadas todas las cosas. La cabeza de la iglesia no es cualquiera, no es cualquier angelito. La cabeza de la iglesia es extremadamente poderoso. Todo está sometido a él. Y una iglesia con la mente de Cristo, es una iglesia que entiende su identidad, que entiende cuál es su llamado. Y el llamado de todo esto es, nos lo deja saber el mismo verso 20 que leemos aquí. Dice: por medio de él. El propósito era reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. El propósito de Cristo cuando vino aquí a la tierra fue reconciliar. El propósito de la iglesia en este tiempo es reconciliar. Y el capítulo
el Primera de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos lo deja saber todavía aún más claro. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Escucha esta declaración: que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, aleluya, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El primer encargo, el principal encargo que tiene la iglesia es representar a Cristo, es cumplir la obra de la reconciliación con los que se pierden allá afuera. Para eso fue que nos llamó, para eso fue que nos ha hecho nueva criatura. Si hoy en día yo no estoy reconciliando al mundo, no estoy reconciliando a los que me rodean con Cristo, tengo que analizar de verdad hoy en día el concepto de mi iglesia, de mi persona como iglesia. ¿A quién está reflejando? ¿Estoy reflejando la sinagoga o estoy reflejando la iglesia de Cristo? La pregunta con la que inicié este mensaje y con la que vamos a continuar sigue estando sobre la mesa. ¿Por qué Cristo fundó la iglesia? ¿Por qué Cristo la fundó? ¿Por qué para Cristo le fue necesario fundarla? Hoy hemos visto dos razones. Número uno, para que podamos tener identidad. Para que podamos tener identidad y propósito y dejemos de andar como que no somos hijos de nadie. Él vino y nos ha dado identidad. Pero número dos, Él ha venido a reconciliar a todos los hombres con el Padre. Él ha venido a eso. Así que, iglesia, preparémonos, oremos, busquemos en el Señor cuáles son aquellas cosas que tenemos que arreglar, aquellas cosas que tenemos que traer a los pies de Cristo para poder cumplir su propósito. Hoy en día quiero repetirte otra vez, no estoy hablando de la iglesia local, no estoy hablando del concilio, estoy hablando de que cada uno de nosotros somos la iglesia. Y cuando nos juntamos somos la congregación de los santos, somos la iglesia. Así que cada día busca la manera de reconciliar a otros. Y si todavía te falta ese empuje, pídele al Señor. Como dice el capítulo 5, 17, Señor, hazme nueva criatura, pero pon en mí la carga de salvar a uno más. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar en este momento. Dios Todopoderoso, venimos aquí y nos presentamos delante de tu presencia, humildemente reconociendo que necesitamos, Padre, seguir creciendo, necesitamos seguir madurando, necesitamos volver a tu diseño, Señor. Ayúdanos de manera individual, de manera personal, a cada uno poder arreglar, reparar lo que hemos quitado de tu diseño, de tu propósito al fundar la iglesia, Señor. Quita de nosotros todo lo que nos identifique con lo que no viene de tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a cada día poder ser el reflejo de lo que tú querías con la iglesia. Que al reunirnos a cantar, podamos cantar celebrando la salvación que tanta gente está recibiendo. Que al cantar y al reunirnos a cantar, podamos cantar con el propósito de adorar tu nombre, de exaltarlo, porque hemos cumplido y hemos sido tu iglesia, Señor. Que lo hagamos con el entendimiento. Que a la hora de estudiar tu palabra podamos meternos a ella buscando cuál es el mandato del día, cuál es la palabra del día. Que al orar podamos orar con el propósito de que tu presencia nos hable, de tener una conversación contigo y de tener comunión contigo. Que no recemos, que no repitamos por repetir, que no oremos porque tenemos que orar, sino que oremos con la intención de tocar tu rostro, Señor. Que oremos con la intención de que tu palabra
llene nuestros corazones y que ahí podamos ser ministrados en tu presencia, y que todo lo que necesitemos, todo lo que necesitemos sanar, todo lo que necesitemos arreglar, que en tu presencia, al pasarnos tu mano, Señor, ahí seamos renovados, ahí seamos fortalecidos, ahí seamos vivificados, Señor. Pero una vez que salgamos allá afuera, una vez que salgamos al día a día, podamos ser esa iglesia que tú nos has llamado a ser. Una iglesia viva, una iglesia que te ama, que te honra, una iglesia que tiene la principal responsabilidad, que su principal ministerio no es el de alabanza, no es el de danza, no es el de predicación, no es el de ujieres. Es que nuestro principal ministerio es la reconciliación de lo que se están perdiendo ahora mismo allá afuera. Señor, ayúdanos a vivir tu diseño. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Padre, quita de nosotros todo lo que no viene de ti, Señor. Todas esas cosas viejas que hemos arrastrado a tu diseño, Señor. Que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos revele todo lo que no es tuyo, todo lo que no pertenece a tu diseño. Y que hoy en día, en tiempos tan complicados, en tiempos tan difíciles, nosotros podamos ser el resplandor de tu gloria, que podamos ser los luminares, que a la gente venir a la iglesia o a la gente acercarnos a nosotros pueda encontrarse contigo, pueda encontrar esperanza, pueda encontrar vida, pueda encontrar tu favor, y nosotros podamos ser tu reflejo donde quiera que vayamos, Señor. Eso es lo que te pedimos por un momento, Señor. No queremos pedirte por nuestra salud, no queremos pedirte por nuestra condición económica. Por un momento no queremos pedirte por ninguna de nuestras peticiones. Lo que te pedimos es que nos haga más como tú, Señor. Queremos venir delante de ti. Lo que te pedimos es que queremos ser tu iglesia, Padre. Queremos ser lo que tú diseñaste en un principio que tú querías, Padre. Porque en ti todo lo demás tiene solución. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia con nosotros. Mira esta semana. Mira los tiempos que vienen, Señor. Te pedimos que cada día podamos ser tu reflejo. Y que en el día que nos corresponda partir de esta tierra, el día que ya no estemos acá, podamos decir gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno. Gracias porque cumplí tu propósito. Y gracias porque mientras tuve fuerzas, pude salvar a uno más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Medita esta palabra. Ora, trata de devolverla si algo se te fue. Pero no tomes este mensaje como otra palabra más. Sigue orando, seguimos intercediendo por aquellos que todavía están pasando por una situación difícil con el COVID, sabiendo que nuestro Dios está en control, que nuestro Dios es nuestro sanador, que nuestro Dios es el que nos levanta, el que nos da nuevas fuerzas y el que nos lleva a puerto seguro, porque no importa qué pueda pasar, lo más importante es que le pertenecemos, somos suyos y estamos en sus manos. Así que siga orando, seguimos con la oración. Mañana lunes estamos orando desde las 8:30 de la noche, el martes también y este viernes. Es por esta semana, así que saque tiempo para interceder, saque tiempo para orar, porque Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y que pasen un buen resto de semana. Que Dios les bendiga.